Buenas noches. Pues comienzo agradeciendo esta nueva invitación de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para participar en este seminario de reflexión crítica acá en San Cristóbal de las Casas. El tema que yo elegí exponer, porque los compañeros nos preguntaron qué tema queríamos desarrollar cada uno de nosotros, es el de la situación de América Latina vista desde abajo y a la izquierda. Entonces, voy a tratar de abordar este tema haciendo un esfuerzo, seguramente quizás será un poco torpe, pero haré mi mejor esfuerzo. Voy a tratar de hacerlo aplicando una lección muy importante que nos dieron los compañeros neozapatistas cuando acuñaron precisamente este término que a mí me parece muy importante, que es el de que nosotros, los científicos sociales, los analistas sociales, pero también en general las gentes que queremos de manera realmente anticapitalista y antisistémica cambiar este nefasto sistema capitalista, debemos hacer que es aprender a mirar el mundo desde abajo y a la izquierda. Entonces voy a hacer el esfuerzo de aplicar esta lección de los compañeros, de ver cómo se presenta hoy América Latina desde abajo y a la izquierda. Pero también, y ustedes lo irán viendo conforme avance en la exposición de mi tema, voy a tratar de seguir un consejo que los compañeros nos dieron hace 2 años en el seminario del pensamiento crítico contra la hidra capitalista, en mayo de 2015, que es un consejo que a mí me parece fundamental y que está en varios puntos de un libro fantástico que quería traer pero que no traje, que es el tomo 1 de este libro, El pensamiento crítico, no los 3 tomos, solo el tomo 1, ese tomo 1 que yo diría que bien podría cambiar de título y llamarse Compendio de Sabiduría Zapatista. Ahí los compañeros también nos dieron un consejo que yo quisiera seguir también el día de hoy, y ese consejo consistía en decirnos que ellos consideran que no podemos entender el mundo actual, el capitalismo del siglo XXI, si no recuperamos la teoría de Marx. Y ellos aclaran y dicen, sin la teoría del valor de Marx y sin la teoría de la historia de Marx, no vamos a entender el mundo. Bueno, después también ellos nos han explicado y además lo han ejemplificado de muchas maneras, no nos basta solamente con recuperar a Marx, porque el mundo ha seguido cambiando después de que Marx existió, pero sin Marx no vamos a entender el mundo. Entonces yo voy a tratar de utilizar esta lección neozapatista, de tratar de ver el mundo, de ver la situación de América Latina desde abajo y a la izquierda, siguiendo este consejo sabio de tratar de recuperar a Marx, bueno, en su teoría del valor naturalmente y en su teoría de la historia. Ese es el ejercicio modesto y pequeñito, como podrán darse cuenta, que voy a intentar ahora. Rápidamente, ¿qué quiere decir, según yo, tratar de mirar las cosas en general desde abajo y a la izquierda? Y aquí yo creo que es muy importante aclarar que no basta mirar hacia abajo. Hay que aprender a mirar hacia abajo, pero también desde abajo. Y hay que aprender a mirar no solamente desde la izquierda, sino también hacia la izquierda. Es decir, para mí hay que mirar hacia y desde abajo y hacia y desde la izquierda. Quiere decir, mirar hacia abajo quiere decir estar atento siempre a los problemas que viven los sectores subalternos, las clases populares, los oprimidos, los humillados, los excluidos del mundo. Pero mirar desde abajo quiere decir ver las cosas desde la explotación económica, desde la exclusión cotidiana, desde la discriminación, desde el despojo. De otra parte, mirar hacia la izquierda quiere decir abandonar el punto de vista
terso, lo que Walter Benjamin planteaba, ver las cosas a contrapelo, es decir, buscar siempre la contradicción, tratar de perseguir el lado malo, ir hacia la negatividad, estar atentos efectivamente, digamos, a los conflictos y a los desgarramientos que caracterizan a la realidad. Y por último, tratar de ver las cosas desde la izquierda es verlas en clave anticapitalista, en clave antisistémica, en clave emancipatoria, radicalmente transformadora, radicalmente modificadora de las cosas. Bueno, así entiendo yo esta metáfora de mirar desde y hacia abajo y a la izquierda, y desde ahí voy a tratar de preguntarme qué nos dice un análisis o un diagnóstico actual sobre la América Latina actual. Señalo solamente un punto importante que no voy ahora a ampliar, pero que sí voy a retomar solamente en mi conclusión. Los compañeros zapatistas también nos enseñaron que debemos aprender a ser capaces cuando miramos, no solo hacerlo hacia y desde abajo y hacia y desde la izquierda, sino con una metáfora fantástica, el finado subcomandante Marcos, narrando una anécdota del viejo Antonio, decía: tenemos que ser capaces de ver al mismo tiempo el dedo y también el sol, pero no digamos sucesivamente, sino simultáneamente. Tenemos que ser capaces de ver la situación inmediata, pero también el horizonte del mediano y del largo plazo, o si quieren, como decía Brodel, la larga duración. Bueno, ¿cómo entonces desde esta lección zapatista y con este consejo de tratar de recuperar a Marx, se ve el arriba latinoamericano actual? ¿Cómo podemos ver el arriba de la América Latina hoy? Y yo comenzaría diciéndoles que ese arriba está compuesto por dos elementos, y aquí empiezo a tratar de recuperar a Marx. Fíjense, muchos colegas, muchos compañeros que tienen mi edad, y que cuando eran jóvenes, o más años que yo, y que cuando fueron jóvenes reivindicaban el marxismo y hacían análisis partiendo de Marx, pues después no sé por qué lo olvidaron un poco, pero yo creo que una de las tesis centrales de Marx es que tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista de las clases sociales. El análisis desde el punto de vista de la lucha de clases me parece que es fundamental, y desde el punto de vista de la lucha de clases, el arriba está compuesto por dos subgrupos. Uno, que serían todos los gobiernos y estados, y el compañero subcomandante Moisés nos ha explicado claramente que no es lo mismo estado que gobierno, y no es lo mismo gobierno que administración. Tomo esto en cuenta, pero entonces los estados y gobiernos y administraciones actuales de América Latina son la primera parte de ese arriba. Y la segunda parte de ese arriba son los ricos y los poderosos de América Latina, es decir, las clases económicamente dominantes y las clases que ocupan los puestos altos de la jerarquía social, por ejemplo los militares, o los altos puestos del poder ideológico, por ejemplo, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se presenta el mapa de este arriba latinoamericano? En estos dos subgrupos, el grupo de los estados-gobiernos y el grupo de los ricos poderosos. Y luego, una pregunta que, bueno, en fin, a la cual voy a volver después: ¿cuál es la conexión entre estos dos subgrupos? Y yo les diría, visto en términos del mapa actual político de América Latina, yo creo que hay dos tipos de estados y gobiernos actualmente. Unos estados que son abiertamente de derecha, o a veces incluso de ultraderecha en América Latina, también en Estados Unidos, porque yo creo que Trump es el equivalente en Estados Unidos de estos gobiernos de ultraderecha y de derecha en América Latina, y creo que tiene un fundamento económico absolutamente diverso del que representaba Barack Obama. Yo no creo que son un mismo proyecto, yo creo que sí son proyectos muy diferentes, a pesar de que los dos sean proyectos imperialistas, sin duda. Pero entonces, este grupo de derecha y de ultraderecha
¿qué es lo que hace? Estoy hablando de los gobiernos de Peña Nieto, pero antes de Calderón y de Fox en México, hablo de los gobiernos de Álvaro Uribe y ahora de Santos en Colombia, hablo del actual gobierno de Perú, de Kuczynski, hablo naturalmente de prácticamente todos los gobiernos, todos los de Centroamérica, y en ese sentido no creo que haya que hacer la excepción con Daniel Ortega. Los compañeros nicaragüenses dicen que es tan de derecha como todos los otros gobiernos centroamericanos. Hablo naturalmente del gobierno de Macri ahora, del gobierno de Temer en Brasil, del gobierno de Paraguay, y según dirían los compañeros chilenos y el movimiento mapuche, quizá también el gobierno de Michelle Bachelet, más allá de su pseudo retórica reformista y que pseudo coquetea, digamos, con posiciones supuestamente progresistas. Fíjense, estos gobiernos de ultraderecha son gobiernos que efectivamente son abiertamente antinacionales. Ellos entregan los recursos naturales, privatizan absolutamente todos los elementos, regalan el petróleo, regalan el agua, regalan el gas. Ellos efectivamente, digamos, son muy rígidos en términos sociales, no negocian, sino que reprimen abiertamente a los movimientos sociales, están aliados con los ejércitos y utilizan a los militares y a la policía para reprimir, y son efectivamente gobiernos que promueven, son abiertamente anticulturales y promueven a la Iglesia Católica, que es una institución que en términos esenciales es siempre muy conservadora, ocupa siempre posiciones efectivamente muy retardatarias y promueve naturalmente, pues bueno, visiones machistas y racistas y homofóbicas, con pequeñísimas excepciones que solamente confirman de alguna manera la regla. Estos gobiernos son una parte del mapa político de América Latina. La segunda parte del mapa político de estados y gobiernos de América Latina está constituida por esos gobiernos que efectivamente han recibido muchos nombres, que algunos llamaban del giro a la izquierda, que otros le llamaban progresistas, que etcétera, y que son un poco, hasta hace poco era el gobierno de Argentina y hasta hace poco también el gobierno de Brasil, y que siguen siendo ahora el gobierno de Venezuela, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Ecuador y, siendo generosos también, supuestamente, el gobierno de Uruguay actual. Estos gobiernos sí son diferentes naturalmente a los gobiernos de derecha y de ultraderecha. Son gobiernos genuinamente socialdemócratas, es decir, sí tratan ellos de revertir el efecto de los gobiernos de derecha. Entonces, cuando han llegado al poder, tratan de recuperar los recursos naturales de sus países para sus respectivos estados. Y sí tratan de negociar un poco mejores condiciones para el pago al Estado de las empresas extranjeras. Y sí implementan becas. Y sí le dan becas, por ejemplo, a las madres solteras, le regalan útiles a los niños, hacen las bolsas familia y las bolsas trabajo en Argentina, implementaron el programa Hambre Cero bajo Lula, hicieron este programa que se llama, creo que Juancito Pinto, o Juancito Pueblo, no me recuerdo, en Bolivia, es decir, hacen un poco, digamos, efectivamente, una política social que pretende sobre todo estimular un poco sus respectivos mercados internos, ¿sí? Ellos hacen una política en la cual no reprimen abiertamente. Ellos no reprimen a los movimientos sociales, sino que los cooptan, los compran. Y desafortunadamente hay muchos movimientos sociales y muchos líderes que se dejan, digamos, comprar. Ellos negocian y de repente hacen pequeñas concesiones, ¿sí? Pero que no exageren demasiado, porque si no, naturalmente igual reprimen. Y pregúntenle a Marlon Santi en Ecuador, que tiene orden de aprehensión, y pregúntenle pues a los indígenas del Tibnis, y pregúntenle al movimiento Pase Libre en Brasil, y al movimiento No va a tener copa, no va a tener copa en Brasil, y pregúntenle, en fin, en Argentina, a los movimientos piqueteros realmente autónomos y realmente radicales que no aceptaban migajas de los Kirchner. Estos gobiernos son genuinamente nacionalistas, ¿sí?
Es decir, critican a Estados Unidos y dicen, bueno, si los europeos nos ponen visa, nosotros les vamos a poner visa a los europeos. Bueno, si Estados Unidos nos condena ideológicamente, nosotros le devolvemos las ofensas. Eso no impide que le sigan vendiendo petróleo, como por ejemplo Venezuela, pero digamos retóricamente se enfrentan a ellos y tratan de defender a sus poblaciones en Estados Unidos o en Europa. Entonces, fíjense, este segundo grupo de esos gobiernos progresistas son genuinamente neodesarrollistas, son genuinamente neokeynesianos, son socialdemócratas, pero, me van a perdonar, son profunda y radicalmente procapitalistas. No son para nada anticapitalistas, no son antisistémicos, pero además son honestos porque lo declaran abiertamente. Cuando, por ejemplo, García Linera le preguntaban, bueno, ¿y ustedes quieren construir el socialismo aquí en Bolivia? Él decía, no. Esa entrevista está en internet, la pueden buscar, y decía, no, nosotros no queremos hacer el socialismo en Bolivia, lo que nosotros queremos hacer es un capitalismo andino. Así lo dice, o sea, pero es exactamente lo mismo que Andrés Manuel López Obrador. Digo, toda proporción guardada, porque Andrés Manuel López Obrador es ya la versión pálida de la versión pálida, Evo Morales es la versión pálida de Lula. Lula es el caso más trágico de todos, pero efectivamente, digamos, todos estos gobiernos, bueno, Sergio citaba, Lula dijo efectivamente cuando cumplió 60 años o 65, que nadie que fuera inteligente y cumplía esa edad podía seguir sosteniendo los mismos puntos de vista que cuando tenía 20 o 30 años, ¿no? Y es muy triste, y Lula se prestó a venir a convalidar el gobierno de Peña Nieto cuando lanzó su programa con Rosario Robles, por cierto, aquí en Chiapas. Su programa que se llamaba Cruzada contra el Hambre, Lula recibió $50,000 para venir a decir que efectivamente el programa de Peña Nieto era muy parecido a su programa, digamos, de hambre cero. Entonces, ¿cuál es el punto? Estos gobiernos no son anticapitalistas. Estos gobiernos son simplemente neokeynesianos y socialdemócratas. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente elemento. ¿Cómo se presenta el cuadro de los de arriba ricos y poderosos de América Latina? ¿Y qué conexión hay entre ambos? Porque fíjense, ayer el compañero Moisés, el subcomandante Moisés, usaba una metáfora que yo creo que va muy en el sentido de Marx. Él ahora me va a desautorizar quizá, pero fíjense, él decía, hagan de cuenta que los países son como fincas, y entonces tienen caporales y tienen ¿cómo era más? Capataces, y el tercero, y mayordomos, y nos explicó cuál era cada uno de ellos. Y dice, pero detrás de ellos está obviamente el patrón, el finquero. Yo creo que tiene toda la razón, porque además esa es una lección de Marx. Los estados no flotan en el aire, ¿sí? Los estados nunca existen por sí mismos. Marx lo dijo claramente cuando dijo que la política no era una totalidad autosustentada. ¿Qué quiere decir esto que está planteado en términos muy hegelianos? Quiere decir que lo político nunca tiene los fines dentro de lo político mismo. Lo político siempre sirve a lo económico, a lo social y a lo ideológico. Y la pregunta es, ¿quién es el finquero que está detrás de estos espacios políticos? Y yo creo, es una hipótesis si quiero ser provocador en el mejor de los sentidos, yo lo que creo es que detrás de todos los gobiernos de derecha y de ultraderecha, lo que está es la burguesía transnacional. Directamente las compañías transnacionales, pero también los grupos de las burguesías en cada país que están aliados con esas empresas transnacionales y que les hacen el juego. Y a los que efectivamente no les importa para nada conservar la propiedad ni del petróleo, ni del agua, ni de los recursos, no les interesa su mercado interno, porque ellos viven en alianza con el capital transnacional, no les interesa para nada su propio país. Esos sí son antinacionalistas y naturalmente son también anticulturales. Pero en cambio, yo creo que detrás precisamente de todos los gobiernos neokeynesianos y socialdemócratas
de esta segunda parte del mapa político de América Latina están otro tipo de finqueros, digamos, los finqueros que están detrás de los gobiernos de ultraderecha serían los finqueros transnacionales o aliados de los transnacionales, pero en cambio los que están detrás de estos gobiernos llamados progresistas o socialdemócratas o neokeynesianos son sus respectivas burguesías nacionales. Y esas yo honestamente sí creo que existen. ¿Saben quién es la burguesía nacional en México? Carlos Slim. Y no por casualidad, Carlos Slim fue el principal puntal de Andrés Manuel López Obrador. O sea, el que financiaba a Andrés Manuel López Obrador era Carlos Slim, y Andrés Manuel López Obrador, cuando fue gobernante de la Ciudad de México, le regaló 20 manzanas enteras a Carlos Slim. Eso no es un secreto, eso lo dijo la revista Proceso, eso lo pueden encontrar en cualquier parte. Decía, Andrés Manuel López Obrador es como una versión pálida de la versión pálida de estos gobiernos socialdemócratas, y él también daba bequitas también, y él también dice que él no es socialista, y él también dice que hay que recuperar el petróleo para México, y él también dice el mismo discurso de Evo Morales, simplemente él no usa esos términos estrambóticos que llegó a usar Chávez, cuando Chávez decía, ¿qué estamos construyendo en Venezuela? El socialismo del siglo XXI, y por casualidades del destino a mí me tocó estar en Venezuela cuando Chávez, en su programa que duraba muchas horas, dio un discurso de 4 horas explicando lo que era el socialismo del siglo XXI, que de socialismo no tenía más que el nombre, porque él claramente dijo, él sí decía con todas sus letras, que el socialismo a nivel ideológico era lo mismo que el cristianismo, y se sacaba una cruz y la agarraba. Yo lo vi eso con mis propios ojos, no me lo contaron, o sea, lo pueden ver en internet, y él decía que el socialismo no era atacar a los capitalistas que sí eran productivos, sino que era pedirles que le dieran más al Estado para que el Estado redistribuyera más socialmente entre las clases pobres de Venezuela. Y dijo claramente que él no estaba contra los terratenientes que sí producían y que sí estaban valorizando sus tierras, sino que efectivamente él iba a expropiar solo las tierras que estuvieran ociosas. Y él dijo claramente, igual que lo decía Correa. Correa decía, ¿qué es la revolución ciudadana? La revolución ciudadana es que el Estado tenga cada vez más peso en la economía. Y luego le preguntaban, ¿y quién es el Estado? Y Rafael Correa decía, pues soy yo. Pues ¿quién más? Claro, y Rafael Correa negoció con Carlos Slim una concesión de 30 años en contra de Telefónica Movistar, pues no sabemos a cambio de qué. Perdone, voy a hacer una pequeña pausa. Porque si no se me acaba la gasolina y entonces ya no puedo seguir hablando. Fíjense, entonces yo creo que detrás de estos proyectos de Lula, de Evo Morales, de estos proyectos de Correa, de Mújica, Raúl Sibeki vino hace 2 años y dijo exactamente lo mismo que yo ahora estoy diciendo. Él mismo decía, el gobierno de Mújica, pues la gente que lo ve desde fuera dice que es fantástico, pero nosotros los uruguayos que lo padecemos y lo vivimos día a día, decimos, es igual que el del PRI o peor. Eso vino a decir aquí en este mismo lugar donde estamos, incluso en este mismo auditorio, Raúl Sibeki, exactamente hace 2 años. Yo no estoy inventando eso es lo que dice Felipe Quispe en Bolivia, o es lo que dice Óscar Oliva, por ejemplo, en Bolivia, y eso es lo que dice el Movimiento Popular La Dignidad en Argentina, y eso es lo que dice la gente de izquierda, el Movimiento Pase Libre en Brasil. Ellos dicen, estos gobiernos no son ni anticapitalistas ni antisistémicos, y si los movimientos sociales se desbordan, pues los reprimen, como cualquier gobierno capitalista, ¿no? Bueno, yo quiero entonces simplemente decir que, en mi opinión, esta es la conexión que hay. La burguesía nacional sostiene, y es la que ha sido beneficiada por las políticas de estos gobiernos socialdemócratas, llamados progresistas en América Latina, y que la burguesía transnacional es la que está detrás de los gobiernos de derecha y ultraderecha. Saco 3 conclusiones de esta primera parte solo para provocarlos en el buen sentido, y paso a la segunda parte. Primera conclusión. A ver, compañeros, después de haber leído el libro maravilloso de Marx que se llama La Guerra Civil en Francia, ¿cómo puede ser que los que decimos que somos de izquierda sigamos pensando que el Estado es una cosa neutra? El Estado no es una cosa neutra.
No es que el Estado ahorita está ocupado por los malos y de repente vamos a llegar los buenos, claro que los buenos somos nosotros, u otros buenos, los que ustedes quieran decir, y entonces el Estado se va a volver bueno. Y entonces hoy es un Estado fascista, capitalista, represor, nefasto, y mañana va a ser un Estado popular, revolucionario, nacionalista, fantástico. A ver, el Estado es parte de la arriba, y el Estado siempre es nuestro enemigo, siempre y en toda circunstancia. Y esto no es anarquismo, Marx comienza su texto de la Guerra Civil en Francia diciendo, ¿cuál es la primera lección de la Comuna de París? La primera lección de la Comuna de París es que el proletariado no puede simplemente apoderarse del viejo Estado y usarlo para sus propios fines. Tiene que hacerlo pedazos, tiene que destruirlo. Y Lenin escribe todo un libro entero que se llama El Estado y la Revolución para decir, nuestro reto o desafío en la Revolución Rusa es cómo destruimos el Estado ruso, que no eran bromas, ¿eh? El Estado zarista era un Estado, bueno, imagínense, de los estados más aplastantes y apabullantes que podía haber en el planeta entero. Entonces, el Estado siempre es nuestro enemigo. ¿Y qué ponemos en su lugar? Los compañeros zapatistas nos lo han explicado, igual que nos lo había enseñado la Comuna de París, igual que nos lo enseñaron los consejos, los soviets rusos, igual que nos lo enseñó las guardias de la Revolución Cultural en China, igual que nos lo enseñó la República de los Consejos de Gramsci y de Rosa Luxemburgo, igual que lo enseñan las juntas de buen gobierno o los asentamientos de los sin tierra en Brasil, o los barrios piqueteros autónomos. ¿Qué ponemos cuando destruimos al Estado? Ponemos un gobierno que mande obedeciendo. Ponemos estructuras de democracia directa y asamblearia, no participativa, eso me perdonan, pero eso yo no creo que es de los compañeros zapatistas. Ponemos estructuras de democracia directa o asamblearia que construyen gobiernos que simplemente implementan y operacionalizan lo que las propias asambleas han decidido. ¿Sí? Y con eso destruimos el Estado. No hay Estado en las comunidades zapatistas, no hay Estado en los asentamientos de los sin tierra, no hay Estado en los barrios piqueteros argentinos. Esa es la vía, los compañeros nos lo han mostrado. Segunda conclusión, según yo, los gobiernos progresistas ni representan, ni han representado, ni representarán nunca a sus clases populares, sino que representan solo a sus burguesías nacionales. Ya no ahondo en esto porque obviamente ya lo expliqué. Y tercera conclusión, solo para provocar en el mejor de los sentidos, todo esto que se debaten muchos de mis colegas sobre si es el fin del ciclo de los gobiernos progresistas y se desgarran las vestiduras y sufren terriblemente de que Dilma Rousseff fue efectivamente defenestrada por un golpe de Estado parlamentario de la ultraderecha brasileña, o lloran porque perdió el candidato de Cristina Kirchner. Yo lo que creo es que lo que expresan estas situaciones, el ciclo progresista no se puede acabar porque no comenzó nunca. Yo no creo que hubo un ciclo progresista que efectivamente, digamos, implicó un giro fundamental en América Latina y que ahora ya se cerró. Yo creo que la política vive un estado de putrefacción y de crisis en todo el mundo, no solo en América Latina, tal que de veras la política se ha degradado hasta tal punto que los que todavía se animan a votar, porque el partido que gana todas las elecciones es el partido de la abstención, siempre y en todos lados. Yo a mis estudiantes siempre los reto y cuando va a haber una elección les digo, yo les apuesto 1 contra 10 a que yo sé quién va a ganar. Pónganlo en un papelito y yo siempre pongo abstención y los votos de la abstención siempre son mayores que los votos de cualquier candidato que gane. Pero de los poquitos que todavía, y cada vez menos, que todavía se animan a ir a votar, perdón, voy a hacer otra pequeña pausa. Bueno, de los pocos que todavía se animan a ir a votar, la política se está volviendo como una especie de ruleta. Es decir, puede ganar hoy un gobierno que se dice progresista y mañana gana la derecha, pero pasado mañana vuelve el gobierno progresista
y después de pasado mañana, otra vez vuelve la derecha. Yo creo que ya está tan caótica la situación, digamos, de la política, que efectivamente, digamos, el comportamiento es imprevisible. Y de la gente que todavía cree en la vía electoral, igual puede ganar cualquiera de los dos. Entonces, no creo que haya un ciclo ni a la izquierda, ni tampoco ahora hay una reversión o un nuevo ciclo a la derecha. Creo que así como ganó Lenín Moreno, mañana puede perder Evo y después puede perder también Maduro, pero al rato llega otro chavista y en la siguiente elección puede volver a ganar Lula en 2018 tranquilamente y después de Macri también puede ganar otra vez un candidato de Kirchner. Entonces, yo más bien creo que no hay ciclo progresista, hay un caos de degradación de la política donde pues la ruleta gira y puede caer en rojo o puede caer en negro, ¿no? Creo que son rojo y negro, no sé. Bueno, en fin. Cierro esas primeras conclusiones y paso a la segunda parte. Espero no estar abusando del tiempo. Bueno, voy a ser más breve. Fíjense cómo se ve el abajo, desde abajo y a la izquierda. Y yo creo que el abajo, desde abajo y a la izquierda, naturalmente está marcado por esto que también los compañeros nos instruyeron y nos mostraron de una manera muy clara hace 2 años. Efectivamente vivimos una enorme tormenta. Es lo que Immanuel Wallerstein llama la crisis terminal del capitalismo. Yo suscribo esa idea. Yo creo que eso que los compañeros llaman la tormenta es la etapa terminal del capitalismo en su vida histórica, y esto implica que se intensifican al extremo todos los mecanismos destructivos y todos los mecanismos expoliadores y explotadores del capitalismo. Nunca como antes se ha incrementado la explotación económica, nunca como antes se ha incrementado el despojo de todas las cosas posibles, hasta del agua, el aire, el gas, lo que se les ocurra. Nunca como antes la represión, la discriminación, la desigualdad habían alcanzado los extremos que han llegado. Esto naturalmente produce descontento social en todo el mundo. Recuerden las rebeliones de 2011. Bueno, también en América Latina. ¿Cómo se expresa este descontento? Y aquí yo creo que otra vez debemos de pensar que existen 2 familias o 2 grupos de movimientos. No pienso en las movilizaciones, porque yo sí creo que hay que distinguir entre movilización social y movimiento. Movilizaciones ha habido muchísimas que después, desafortunadamente, desaparecen tan rápidamente como aparecieron. Por ejemplo, el movimiento por la paz con justicia y dignidad en México fue una muy vasta movilización, absolutamente digna y legítima, pero que no logró coagular o cuajar, en mi opinión, en un verdadero movimiento, ¿sí? El punto es, más allá de las movilizaciones, los movimientos, hay de 2 tipos, creo yo. Unos movimientos que están atacando sobre todo los efectos del capitalismo, y en ese sentido son intra o procapitalistas, y otros movimientos que son genuinamente anticapitalistas y antisistémicos. Les pongo ejemplos. El Polo Democrático en Colombia es un movimiento totalmente intrasistémico. El MAS de Bolivia es un movimiento totalmente intrasistémico. El partido de Rafael Correa, Alianza País creo que se llama, son movimientos absolutamente intracapitalistas. Ellos no quieren cambiar las cosas. Ellos quieren que crezca el mercado interno, quieren que un poco estén mejor las gentes, subir un poquito los salarios, darle bequitas a los viejitos, darle bequitas a las madres solteras, darle a los viejitos como yo, claro, darle becas útiles a los niños. No quieren más que eso, ¿sí? En cada país hay. Morena es un movimiento totalmente intrasistémico, intracapitalista, no es para nada anticapitalista. En cambio hay movimientos genuinamente no solo anticapitalistas, sino antisistémicos, que no es lo mismo. Bueno, ya no entro a eso porque no me quiero extender, pero efectivamente, por ejemplo, el movimiento anticapitalista y antisistémico, creo yo, aquí también los compañeros me van a corregir, el más importante de toda América Latina, no solo de México, y quizá incluso del mundo, yo sí creo que es el neozapatismo mexicano. Yo lo he dicho muchas veces en muchos lugares, yo sé que los compañeros reniegan de eso, pero bueno, es mi punto de vista. Pero, por ejemplo, el movimiento mapuche
la coordinadora Arauco Mayeuco en Chile es un movimiento anticapitalista. El movimiento popular La Dignidad y los sectores realmente autonomistas de los piqueteros argentinos son movimientos anticapitalistas. El movimiento, digamos, de Felipe Quispe y ciertos sectores de la Ciudad del Alto, una fracción del movimiento popular de la Ciudad del Alto en Bolivia son movimientos anticapitalistas. Los indígenas del Cauca son movimientos anticapitalistas, un sector de los NASA que no casualmente está vinculado con los compañeros neozapatistas. Fíjense, yo creo que hay movimientos anticapitalistas que pueblan toda América Latina, igual que pueblan todo el mundo, pero yo creo que esta distinción sí es muy fundamental que la hagamos, porque los compañeros zapatistas en un momento dado planteaban, recuerden cuando la otra campaña, recuerden cuando la sexta, ellos siempre se han preguntado, bueno, ¿quiénes son compas y quiénes no son compas? ¿Con quiénes podemos trabajar y con quiénes no? Y yo creo que aquí la frontera es muy importante de ser establecida porque los movimientos genuinamente anticapitalistas son los que van a marchar con nosotros hasta el final, o somos nosotros los que vamos a marchar con ellos hasta el final, todos juntos. Pero en cambio los movimientos procapitalistas no, esos no quieren ir hasta el final, esos no quieren cambiar. Bueno, saco mi última conclusión para cerrar. Fíjense, yo les decía, otra lección que nos dieron los compañeros es, debemos aprender a mirar no solamente el sol, sino también el dedo, o no solo el dedo, sino el sol. Porque claro, si solo miramos hacia el horizonte, hacia el objetivo lejano que tenemos, que es exterminar de la faz de todo el planeta Tierra este sistema nefasto y destructivo que se llama capitalismo, si solo miramos hacia el horizonte y no vemos el dedo, pues nos tropezamos y nos caemos y nos vamos a extraviar y no vamos a encontrar el rumbo. Si solamente vemos el dedo, o sea, la situación inmediata, pues entonces lloramos cuando pierde Kirchner o cuando quitan a Dilma y olvidamos, digamos, el futuro y nos hundimos en la situación inmediata. Pero si vemos tanto la situación inmediata como el horizonte a mediano plazo, yo honestamente creo que podemos ser muy optimistas. Fíjense, los compañeros en 2006 nos dijeron, yo estoy absolutamente convencido de esto, que México era como un volcán a punto de estallar. Ellos dijeron, se siente, ellos recorrieron todo el país y dijeron, se toca con los dedos. En México muy pronto va a haber un estallido social igual o más grande que el que hubo en 1810 y que el que hubo en 1910. Yo estoy absolutamente convencido de que esto es cierto. Estamos esperando el 2010 histórico y nos da igual que el 2010 histórico se dé en 2017, o sea, en unos meses, o en 2019, o que se dé en 2025. Eso no importa. Pero ¿saben qué creo también? Creo que cuando vemos América Latina, en realidad toda América Latina presenta una situación muy similar a la del propio México. Yo creo que América Latina es un volcán a punto de estallar y yo creo que cada día que pasa crecen los movimientos antisistémicos, se van apagando los movimientos procapitalistas o intrasistémicos y cada vez más gente que antes no participaba se incorpora a la protesta social. Yo realmente creo que si vemos tanto la situación inmediata como las tendencias a mediano y largo plazo, no hay duda alguna de que muy pronto va a empezar a haber estallidos sociales como el de la Revolución Mexicana o la Independencia de México en toda América Latina. Y entonces, claro, vamos a vencer al capitalismo en México nosotros y los argentinos al capitalismo argentino en Argentina y los venezolanos al capitalismo venezolano en Venezuela, y los bolivianos, y los brasileños, y los uruguayos. Y después de América Latina, pues seguirán todos los demás compañeros en el mundo entero. Entonces, déjenme decirles que yo soy muy optimista, y pues termino evocando a una pequeña compañera, muy pequeñita, que todavía no conocemos, pero que sus historias nos han sido transmitidas por el compañero subcomandante Galeano. Yo creo que, como dice Defensa Zapatista, pues ya estamos poco a poco y cada vez más juntando el equipo. No se preocupen, quizá todavía dilata un poco,
pero seguro que lo vamos a lograr. Solo falta lo que falta. Gracias.